El apóstol Pablo hizo esta famosa declaración: me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por supuesto, sabemos que ese es un ejemplo de una hipérbole apostólica, ya que Pablo sabía mucho más y escribió sobre muchos otros temas aparte de la cruz de Cristo. Pablo simplemente estaba declarando la importancia singular de la crucifixión de Cristo, que fue el cenit de su obra, el punto culminante de la misión que fue enviado a cumplir. Si hubiéramos sido testigos oculares de la crucifixión, dudo que nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos observando un acto de importancia cósmica. Las personas que estaban reunidas allí en Gólgota tenían muchas perspectivas diferentes sobre lo que estaban viendo. Desde el punto de vista de Caifás, el sumo sacerdote, la ejecución de Jesús era una conveniencia política para quitar de encima del Sanedrín judío a los romanos. Para Poncio Pilato, el gobernador romano, también era un acto de conveniencia política con el fin de calmar a la multitud que estaba gritando por la sangre de Cristo. Para el ladrón en la cruz, que reconoció la identidad de Jesús, era un error judicial. Pero, ¿cuál de los observadores se dio cuenta de que Jesús estaba haciendo expiación por el pecado? Para comprender la profundidad de lo que sucedió en la cruz, tenemos que observar las epístolas del Nuevo Testamento, en las cuales el significado del evento se interpreta para nosotros. Pablo escribió: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol hizo dos comentarios aquí sobre cómo nuestra justificación se relaciona con la obra de Jesús. El primero de ellos es su referencia al acto de propiciación en la muerte de Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo? Un judío que escuche esto lo entendería a la luz de la celebración anual del día de la expiación, el Yom Kippur. Este era uno de los momentos más importantes del año en la vida de Israel. En ese día, el sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda de un becerro como sacrificio por sí mismo, y más tarde debía rociar un poco de la sangre del becerro sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Luego, el sumo sacerdote debía matar un macho cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo y rociar parte de la sangre sobre el propiciatorio. Después debía tomar un macho cabrío vivo, poner sus manos sobre su cabeza y confesar los pecados del pueblo de Israel, transfiriendo simbólicamente esos pecados al macho cabrío, que luego era enviado al desierto, llevando los pecados del pueblo con él. El propiciatorio era considerado como el trono de Dios. Era la tapa dorada del arca del pacto, que estaba coronada con 2 querubines dorados. De modo que en este ritual la sangre era rociada sobre el trono de Dios, indicando un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por tanto, un acto de propiciación es un acto de satisfacción. Este concepto y su razón de ser son algo extraño para nosotros, porque nos han dicho muy a menudo que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia que perdona nuestros pecados gratuitamente. Pensamos que todo lo que Dios tiene que hacer para reconciliarnos con Él mismo es simplemente dispensarnos su perdón. Pero cuando pensamos así,
olvidamos que Dios es santo y justo. Esta es la razón por la cual Pablo escribió en Romanos 3, que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando Dios justifica a su pueblo, no lo hace por un acto unilateral de perdón, porque hacer eso sin propiciación, sin satisfacción, sin expiación, sería una completa violación de su justicia. Dios no guiñará el ojo ante el pecado. Él simplemente no va a pasar por alto sin exigir un castigo por ello. El elaborado ritual del día de la expiación nos muestra la necesidad de un sacrificio de sangre para propiciar la ira de Dios y satisfacer su justicia. El libro de Hebreos nos recuerda que la sangre de becerros y cabras no pueden expiar nuestros pecados. La complicada labor de matar animales y esparcir su sangre sobre el propiciatorio nunca salvó a nadie, porque no había un valor intrínseco e inherente en la sangre de los toros y machos cabríos para efectuar la propiciación. Entonces, ¿cómo fueron perdonados los pecados de las personas en el Antiguo Testamento? No fue con base en la sangre de los animales, sino con base en la sangre de Cristo, que aún estaba por venir. Todas las observancias y rituales en el tabernáculo y luego en el templo apuntaban más allá de sí mismos, hacia la realidad futura que satisfaría las demandas de la justicia de Dios. Pablo también escribió que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El concepto de redención también está conectado con la obra de Jesús en la cruz. La redención es un acto de compra, un acto económico. En la cruz, Jesús compró a su pueblo al redimirlos o pagar el precio de su redención. En el Antiguo Testamento, al profeta Oseas se le encomendó la difícil tarea de representar el amor de Dios por su pueblo descarriado. Para hacer esto visible, Oseas debía casarse con una ramera llamada Gomer. Más tarde, Gomer aparentemente dejó a Oseas y cayó en una relación adúltera y una especie de esclavitud o servidumbre. Entonces, Oseas la compró para sí mismo. Al comprarla, Oseas la redimió. Por lo tanto, podemos ver cómo el concepto de redención llegó a asociarse con la idea de salvación. Los creyentes han sido comprados y el precio fue la sangre de Cristo, la vida de Cristo, porque en el pensamiento judío la vida estaba en la sangre. En el Antiguo Testamento no era suficiente lastimar un poco a un animal para obtener sangre para un sacrificio. El animal tenía que derramar su sangre al morir, y eso hizo Cristo para pagar los pecados. Nuevamente, en el cuadro de redención del Antiguo Testamento, muchas veces el que hacía la compra para redimir a alguien de la esclavitud era un familiar. Ese familiar era conocido como el pariente redentor, la persona que pagaría por la liberación de su hermano, hermana, madre u otro pariente. En el libro de Ruth, Booz funciona como un pariente redentor para Ruth. Del mismo modo, en los términos del Nuevo Testamento, Jesús es el pariente redentor supremo quien paga por sus hijos adoptados en la cruz. Pablo hizo una declaración sorprendente en su carta a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito
todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo volvió a los términos del pacto del Antiguo Testamento que Dios hizo con Moisés. Cuando se renovó el pacto, como relata el libro de Deuteronomio, Moisés dijo al pueblo mientras los reunía en asamblea solemne: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Luego procedió a enumerar una multitud de formas en que los israelitas serían bendecidos, un catálogo completo de prosperidad. Sin embargo, Moisés continuó diciendo: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces presentó una lista mucho más larga de maldiciones que descenderían sobre los israelitas si desobedecían. Entendemos, por supuesto, que el mundo y la raza humana ya estaban bajo una maldición por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios pronunció maldiciones sobre la serpiente, luego sobre el hombre y su esposa, pero ¿cuál fue esa maldición? Me gusta explicarlo en términos de la bendición hebrea que a Aarón se le ordenó pronunciar sobre los israelitas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este es un ejemplo de poesía hebrea que usa un paralelismo de sinónimos, donde cada línea significa lo mismo. Para el judío, Jehová te bendiga significaba lo mismo que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová alce su rostro sobre ti. Los judíos entendían que la bendición suprema sería ver a Dios cara a cara algún día. Esto entonces era la bendición, pero la maldición era el polo opuesto. Ser maldecido por Dios era que Él te maldijera, apartara su rostro de ti y te abandonara. Con ese trasfondo podemos entender a qué se refería Pablo cuando dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, para que las personas pudieran recibir la bendición que se le prometió a Abraham, y a su descendencia el pecado debía ser castigado. Jesús no solo tomó la maldición sobre sí mismo, sino que también se convirtió en la maldición. Fue completamente abandonado por el Padre. Él gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Padre le dio la espalda, una vez que todos nuestros pecados fueron imputados a Jesús, Él fue la visión más repugnante que jamás hubo en el universo. Y Dios es demasiado santo para siquiera mirar el pecado. Por lo tanto, Él le dio la espalda a Jesús, para que Jesús fuese maldecido, pero para que nosotros no seamos maldecidos y en lugar de eso seamos bendecidos. Cuando las personas discuten la crucifixión, a menudo hablan sobre el dolor físico que Jesús soportó debido a las espinas, los clavos y la lanza que le atravesó el costado. Me pregunto si Jesús acaso sintió esas cosas. Hubo miles de personas que murieron así, pero solo una recibió la plenitud de la maldición de Dios en medio de su crucifixión. Ese dolor era mucho peor que cualquier cosa que su cuerpo soportara.
Finalmente, antes de que Jesús entregara su espíritu, exclamó: consumado es. Luego se encomendó en las manos de aquel que lo había maldecido y fue recibido una vez más en la presencia del Padre. La humillación, el sufrimiento y la maldición se acabaron. Así nos ama nuestro Señor Jesucristo.